En el siguiente podcast reflexionaremos en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico que permiten interpretar dinámicas actuales. Bienvenidos a Reflexiones Educativas, un espacio donde exploraremos la historia de la educación y cómo ha impactado en el hoy. Historia de la educación y cómo era su pedagogía. En la Edad Media, en el siglo XII, la educación era impartida por la Iglesia y limitada a ciertos grupos sociales. La gran mayoría de escuelas eran monásticas o catedralicias. Su enseñanza se basaba en la lectura y el estudio de textos sagrados. Se enseñaba el latín, las artes liberales que se influenciaban por la aritmética, la astronomía y la geometría. El conocimiento era impartido por los monjes y los sacerdotes. En este siglo se dio origen a las universidades, constituyéndose en grandes centros de estudio y adquisición de conocimientos. En el siglo XV y XVI, humanismo renacentista, que aún en esta época la educación era marcada por la Iglesia, reservada principalmente para la élite, que eran los hijos de los nobles, clérigos o ricos comerciantes. Estos se preparaban para ser monjes, sacerdotes o para servir al Estado. Se estudiaba la teología, el derecho, la medicina y las artes liberales. Inicia el Renacimiento, donde la educación se caracterizó por el humanismo, un movimiento que estudia la lengua clásica, latín y griego, y se da centralidad al individuo y educación personalizada. Se orientaba a la formación intelectual, moral y física, buscando la armonía entre el espíritu y la mente. Algunas mujeres de la élite empezaron a recibir formación personalizada. En el siglo XVII y XVIII, la Ilustración, la razón se convierte en el nuevo Dios. En esta época, grandes transformaciones en la educación impulsadas por el pensamiento racionalista y científico. Se promovió que la razón humana podría resolver problemas que mejorarían a la sociedad. Se introdujo nuevas materias como el estudio de las matemáticas, la geografía, las lenguas modernas y ciencias naturales, con un aprendizaje desde la observación y la experimentación. El rol de la mujer en la educación obtuvo avances. Juega un papel importante la filósofa Mary Wollstonecraft, quien argumentó que las mujeres debían acceder a la educación intelectual para ser iguales a los hombres en términos de derechos y capacitación. En el siglo XVIII y XIX, revolución industrial, nuevos paradigmas productivos, donde se promovió el uso de la razón, la ciencia y la educación como medio para mejorar la sociedad. Replanteamiento de la mano de obra y surge la formación técnica en el fortalecimiento del trabajo para toda la sociedad. Proletariado versus burguesía. Revoluciones liberales en España y Portugal y los movimientos de independencia americano empezaron a formar parte de esta historia. Para la transformación de la sociedad, el nuevo fundamento jurídico del Estado basado en los principios de igualdad y libertad. De esta forma se proclamó la igualdad de los ciudadanos y dieron pie a la concepción de un sistema escolar donde todos los ciudadanos tendrían derecho al sistema escolar público. La enseñanza se expandió en toda Iberoamérica, donde las escuelas se encargaban de fortalecer los valores nacionales, la educación cívica, el uso de catecismos políticos y la creación de símbolos y fiestas nacionales. Entre los años 1810 y 1830, en medio de los conflictos bélicos, se crearon universidades en Colombia, Argentina, Perú y Venezuela. Movimientos liberales y nacionales buscaban que la educación fuera controlada por el Estado y no por instituciones religiosas, que eran cuestionadas por su monopolio en el ámbito educativo. Esto se tradujo en leyes que retiraban el poder educativo de las órdenes religiosas y en la creación de un sistema educativo estatal laico, separación entre la religión y la educación. En este siglo quedaron plasmados los sistemas escolares y las leyes de educación. Se garantizó la igualdad de oportunidades educativas y se introdujo los principios de gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria,
el interés en formar maestros íntegros capaces de formar y fortalecer los conocimientos de los niños, niñas y jóvenes de la sociedad. La importancia de la historia en la educación. Los cambios y avances que se lograron en este periodo sentaron las bases de la educación actual. Permite que el estudiante comprenda y reflexione sobre el pasado, lo que les ayuda a interpretar y proyectarse en el futuro. Comprenda su identidad y explore la historia de sus antepasados, de su familia y los cambios que la educación ha representado para su contexto. Debemos reflexionar cómo las guerras, las revoluciones y las crisis sociales han generado transformaciones en el ámbito educativo. En ocasiones, la necesidad de reorganizar las sociedades afectadas por la violencia y la destrucción provocan reformas educativas que intentan promover la cohesión social, la paz y la justicia. La historia permite que las personas incidan y sean protagonistas de los cambios políticos, económicos y sociales de un país. Perciba la lucha por los derechos humanos, la democracia y los movimientos sociales que han permitido en esta época ascender a la educación pública gratuita y que garantice el fortalecimiento de los valores políticos y sociales de los ciudadanos. La lucha de sus antepasados permite al estudiante reflexionar sobre cómo será su protagonismo para que la educación siga cambiando y transformando los procesos sociales, económicos de un país, de una nación y del mundo entero. ¿Por qué es importante la transformación de la educación? Primero, nos ha permitido conocer los sistemas educativos y cómo hemos respondido a los cambios sociales, económicos y políticos. Segundo, la revolución industrial, los movimientos sociales o las guerras han influido en la educación porque han dado cambios marcados para la sociedad. Tercero, la educación en su exploración por el mundo nos ha permitido descubrir que no todos somos iguales, que debemos aprender a vivir con las diferencias, dar paso a la inclusión, la equidad y la igualdad. Los avances tecnológicos, los cambios en la sociedad y las necesidades del mercado laboral nos impulsan a ser transformadores de la educación. Quinto, la educación es un motor de desarrollo que ha contribuido a la reducción de la pobreza, la desigualdad de género, la mejora de la salud y la paz. ¿Qué se piensa de la educación? La educación es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso de las personas que hacen parte de la sociedad. Aporta conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, fortalece los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. El impacto de la educación en la sociedad. Una población educada es más capacitada para desempeñar cualquier trabajo, reduciendo los índices de pobreza. Si la educación no hubiera evolucionado, aún seríamos con mayor intensidad un pueblo sometido por la élite y la burguesía. La educación nos ha permitido avanzar en los procesos políticos y económicos, sociales, culturales de un pueblo. La educación fortalece la democracia y el Estado de Derecho. Esto permite la participación activa en toma de decisiones políticas y sociales. Ejemplo, votar y poder elegir a nuestros representantes. Alternativas o soluciones que existen para implementar una buena educación. Estudiante-profesor. Innovar en las estrategias, fortalecer el estudio en un pensamiento crítico a que investigue y solucione problemas, explore, indague y dé respuestas. Crear ambientes inclusivos. Todos los niños y niñas y jóvenes tienen derecho a acceder a la educación sin exclusión de raza, género, creo, condición social o discapacidad, creando ambientes de empatía, respeto por sí mismo y por los demás. Programas de desarrollo profesional y capacitación en pedagogía en el uso de aplicación de las nuevas tecnologías. Que los programas de educación media y técnica no solo se queden en el papel, que estos puedan llegar a los lugares más apartados para que aquellos que no puedan acceder a la educación superior puedan fortalecer sus conocimientos y las puedan aplicar en sus pueblos con su gente. Ejemplo, la construcción de escuelas, de acueductos o el fortalecimiento en la energía.
Invertir en infraestructura. Conclusiones. La educación a través de la historia ha sido considerada como el recurso más idóneo y la base de la transformación y la renovación social. Mediante el proceso educativo se transmiten los valores fundamentales y la preservación de la identidad cultural y ciudadana de un pueblo. El logro de los aprendizajes se traduce en ofrecer al alumno los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que le ayuden a valerse durante su existencia futura, que como profesionalidad y ciudadano le permiten interactuar armónicamente dentro de la sociedad. Gracias.